para entrar al reino, está llevándonos al pensamiento del principio cuando Adán y Eva vivían en el huerto de Edén, antes de pecar. Cuando ellos vivían antes de pecar, se vivía en un estado de inocencia y consecuente de pureza, lo cual se perdió. Entonces, podrías prender la luz de en medio, ¿de acuerdo? Entonces, amados hermanos, cuando nosotros perdemos la inocencia, por consecuencia la pureza. Entonces, si eso ha sido el batallar de la humanidad para volver a conectarnos con la realidad, es ese estado que no hemos vuelto a la pureza. En las escrituras nosotros podemos destacar o ver cuáles son los temas más importantes, porque cuando hay temas que enfatizan un tema hay que ponerles más atención. Entonces, hay números que se mencionan más en la Biblia. Yo les he platicado un poquito de eso. Yo les he platicado que el número 7 es el número que más se menciona en la Biblia y que le sigue el número 12, pero hay palabras como en este caso que involucran la palabra que tienen que ver con niños. Entonces, niño es mencionado, fíjense, 123 veces en la Biblia. Y niños, o sea, plural, se menciona 74 veces. De tal manera que al conjugar el singular del niño y el plural de niños se menciona 197 veces en la Biblia. Y se le da, ¿verdad? Y eso, hermano, se le debe de dar relevancia, importancia a esta temática que estamos tomando acerca de los niños. Si te está diciendo la palabra salvación, 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 en cada capítulo de la Biblia, ¿será importante la salvación para nosotros? ¿Está tratando de decir algo nuestro Padre Celestial? Entonces estará tratando de mandarnos un mensaje. Pues claro que sí. Entonces imagínense, si tantas veces es mencionado la palabra niño o niños, nos está llevando a lo que nosotros tenemos que entender. Jesús mencionó mucho otra palabra, dando a entender que hay muchas cosas profundas que van relacionadas con los niños. Ejemplo, Mateo 21:16. Para los que están anotando, Mateo 21:16 dice así: y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Jesús les dijo, si nunca leíste que la boca de los niños y de los que maman, vea, preparaste la alabanza. Fíjese cómo dice, si nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman, preparaste la alabanza. ¿Por qué dijo eso Jesús Cristo? ¿Por qué se está refiriendo a niños para la alabanza? ¿Y por qué está refiriendo a los bebés a la alabanza? A los que maman. ¿Por qué se estará refiriendo a eso? Bueno, eso es profundo porque se dice que no importa el idioma que una criatura tenga o que en un país haya nacido, que las primeras palabras que empieza a balbucear un niño o hablar en cualquier idioma, hermano, es Abba, Abba, Abba. Y muchos dicen, ay, me dijo papá. No, está diciendo Abba, 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 Abba. Escuche usted los recién nacidos, lo primero que dicen es eso. Abba, Abba. Entonces, puede ser mexicano, puede ser chino, puede ser norteamericano, puede ser ruso, puede ser de la raza que sea, pero todos empiezan a balbucear. Abba, Abba. Entonces, ¿sabe usted que la palabra Abba está escrita en la Biblia? ¿Sabía usted que Abba no nada más significa padre, sino es una expresión, amada iglesia, es una expresión de ternura, de amor? ¿Sí me explico? Es una expresión de mucho cariño,
de mucho amor hacia un padre. Entonces, lo dice así la palabra, Abba, Padre. Entonces, no se está refiriendo a un padre biológico, se está refiriendo que la palabra Abba es una palabra aramea que quiere decir padre, pero específicamente papito lindo. Eso significa en arameo, papito lindo. No sé si alguien ha escuchado hablar en lenguas a una persona. No se ha escuchado hablar en lenguas en medio de la adoración, en medio de la intercesión. Y llega un momento que empieza uno, Shama kama aba y apala así, canta. Está la palabra aba. Significa papito lindo. ¿Sí me estoy entendiendo? Entonces, por eso el Señor Jesús, entendido de eso, declara esa realidad. Nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman, preparaste la alabanza. O sea que un niño está alabando a Jehová, hermano. Y decir Abba es algo sublime para un judío, hermano. Y tal vez para nosotros no tenga ese impacto. Especialmente si tenemos un prejuicio porque tuvimos un padre que nos hizo pasar por un mal momento, entonces nos han desconectado de esa realidad. Y en ese proceso de restauración que Jesús nos está llevando a nosotros a entender a la profundidad y a la grandeza que es vivir todos los días declarando que tenemos un Padre Celestial que nos ama con amor eterno, iglesia. Entonces, va más allá, hermano, por eso es bien importante la doctrina, hermano. Porque cuando uno no tiene doctrina y lee uno esto, es que la alabanza la van a tocar los niños. No, hermano. Sino que el Padre puso en la boca de los niños, de los que maman, en los inocentes, la alabanza. Por eso así debe de ser. Le recapitulizo un poquito. Usted se ha preguntado por qué no cualquiera puede pasar aquí a cantar la alabanza. ¿Nunca se ha preguntado? Porque debe de haber inocencia para cantar la alabanza. Es aprender a despojarte de lo todo para jugar. Desde una capacidad que debe de tener el privilegio de la alabanza. ¿Me explico? Imagínense que me enojé porque Dianita llegó tarde y yo, gloria al Señor, y todo el hecho la mirada así de que ¿habrá inocencia ahí, hermano? Por eso nos pone ese ejemplo nuestro Señor Jesucristo, que de la boca de los niños, de los que aman, debe de saber la alabanza. ¿Sí me explico? No debe haber orgullo, no debe de haber falta de humildad, no debe de haber pleito, no debe de haber nada que nos contamine. Claro que tampoco somos perfectos los que cantamos la alabanza, ¿verdad? Pero debe de haber un grado de pureza que Jesucristo nos llama. Y tal vez para nosotros no tenga ese impacto, especialmente si tenemos un prejuicio. Entonces, tal vez para nosotros no tenga ese impacto, especialmente si tenemos el prejuicio porque tuvimos un padre que nos hizo pasar por un mal momento. Entonces, ¿qué pasa? Relacionamos. Ok, si yo me peleo con mi papá, yo no puedo tener yo no puedo tener, si desde pequeña tienes pleito con papá, una niña, entonces no puede tener un concepto de papito lindo, va a tener un concepto de papá terrorífico, papá malo. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, muchos
Y nuestra cultura no tiene ese acercamiento, ni tiene ese buen concepto del Padre que deberíamos tener. No porque nos creamos judíos, hermano, sino porque tenemos un Padre Celestial que nos ama. Amén. Amén. Si está de acuerdo que sí sabe que Jehová lo ama. Amén. Sí lo sabe. Si está consciente de que hay un Padre que no importa cómo seas, te ama. Al que no amas es lo que andas haciendo el pecado, pero a ti te ama. ¿Me explico? Entonces ese concepto todavía no entra en la mente del mexicano en especial. Porque no entiende que su padre biológico no tuvo la misma oportunidad que tú estás teniendo. Y entonces lo empieza a culpar. Y es más fácil culpar a papá biológico que recibir la administración del Padre Celestial. Yo te amo. Por eso rechaza muchas veces inconscientemente al Padre Celestial o el acercamiento con el Padre Celestial. Y ahora, cuando todavía eso le sumas, Dios te pone un Padre del alma y que lo que le interesa es verte en la presencia de Dios, tu felicidad, verte que marches en el camino de Dios. Y todavía si le agregamos que es medio chistosito, ¿va? Entonces lo rechazamos. ¿Por qué? Porque lo relacionamos con papá. Entonces si mi papá es distante, entonces yo pienso que mi papá del alma es distante. Entonces pienso que mi Padre Celestial es distante. Todo lo que tenga que ver con paternidad. Y eso es un daño que tenemos en nuestra cultura. ¿A poco no es increíble, hermano? Un hermano de 10, 20 años, bueno, vamos a hablar de calibres gruesos de 30 años, 40 años, que está en la sana doctrina. Un hermano que tiene un problema y llega a decir, es que mi Padre Celestial no me ama. Ama más a mi hermana porque a ella le dieron privilegio y no. No sé. ¿Por qué piensa eso? ¿No supone que tiene bien sabido el amor del Padre? ¿Por qué llega a pensar eso? Te desilusionó papá tal vez en un momento y no puedes entender que a él también lo desilusionó su papá y su papá, su papá y su papá, su papá, y no se trata de esto de encontrar quién es el culpable, sino de entender que hoy tú estás bajo el amor del Padre Celestial. Todos nosotros estamos bajo el amor del Padre Celestial. Todos nosotros estamos recibiendo de ese amor. Que no lo quieras recibir es otra cosa. ¿Dónde se recibe ese amor? Acá. Y hay unos que se van más allá hasta y por eso menos salen de la puerta. Pegaditos a la puerta. Van en el lado contrario, acá. Vas a encontrar el amor del Padre. Entonces, cuando algo no nos parece o sentimos desilusión, nosotros no estamos de acuerdo, creamos esa misma atmósfera, que es la primera que tienes que aprender a romper. ¿Me explico? ¿Me explico? Y tienes que aprender lo primerito que hizo el Padre, empezando la Biblia, cuando Adán pecó con Eva, es exactamente lo que te está pasando en este momento. Cuando tú pecas, tú y yo pecamos, ¿verdad? Nuestro ser interior dice no, me va a pegar, me va a regañar, me va a castigar, y eso tienes que administrarte. Porque Jehová no andaba buscando a Adán para sonarse, lo andaba buscando para restaurar la relación que se había perdido a causa del pecado. Pero ¿qué hizo Adán? Se fue y se dar gusto. En vez de decir, sí papá, reconozco mi error, perdona.
estamos hablando que también está implícita la humildad. Entonces, ¿cuál será su problema? Para no poder tener una relación con el Padre. ¿Me explico? Con Jehová, con tu pastor, con tu padre biológico. No vas a poder tener una buena restauración, o no va a ser completa esa administración, esa liberación y esa sanidad que tanto necesitan si no es primero restaurada la relación con tu Padre Celestial. No has entendido lo que quiere el Padre. Siempre quiere estar contigo, siempre quiere estar restaurado contigo, siempre quiere hablarte de amor, siempre quiere que entiendas lo que te está diciendo a través de la palabra. Siempre te está hablando, siempre está al pendiente de ti. Entonces una administración no es tan fácil. Y no es tan fácil si no hay el ejemplo de papá y mamá. De que tenemos que sembrar esa restauración. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Amén. Mire, le pongo un ejemplo. Haz de cuenta que ahora voy a agarrar al hermano Víctor, porque no voy a pasar el hermano Valentín, que es con él. Haz de cuenta que nos enojamos, hermano. ¿Ok? Nos enojamos. Pero si yo no me acerco, yo como padre del alma, a restaurar la relación con usted, a enseñarle, ok, ya tuvimos una diferencia, vamos a solucionarlo. Y yo me humillo enseñándole a usted. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo usted va a enseñarle a Víctor Junior esa humildad? O estoy mintiendo, porque hay que predicar con el ejemplo, hermano. ¿No ha usted visto pedir perdón acá? Enfrente de todos. Eso se le llama humillación. Para muchos es humillación. ¿No ha visto pedir perdón acá? ¿Alguien? Entonces, hermano, así deben de ser las cosas, para que usted pueda tener la capacidad de pedirle perdón a su hijo. Para que sepa que conmigo algún día no le va a parecer algo a usted. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahora se trata que usted entienda a través del Espíritu Santo que lo que no esté de acuerdo conmigo no es conmigo, es Él el que le está hablando. Entonces, se busca la reconciliación y viene la restauración también para con los hijos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Entonces, una de las cosas graves que existe en nuestra cultura es: se cayó, ya lo chupó la bruja, ya no sirve. Te peleas conmigo, no sabes con quién te metiste. En vez de decir, restauración, ven a mí. ¿Me explico? Vamos, ok, ya hubo algo, pues vamos a restaurarlo. Yo les he puesto el ejemplo de Aaroncito. Comete un error, ves y pide perdón. Cuando sea el grande y se pelee con su esposa, ¿va? Tengo una diferencia con su esposa, va a llegar a decir, perdóname, y va a llegar igual como lo hace con usted, lo va a abrazar y le va a dar un beso. Porque eso estoy sembrando en mis hijos. ¿Sí me explico? Entonces, si tu hijo, por muy rebelde que sea, lo vamos a liberar, no te preocupes, ahorita lo liberamos. Por muy rebelde que sea, hermano, el día de mañana va a decir, ok, si yo me voy de la casa de mi padre por rebelde, si yo no estoy de acuerdo con mi padre por rebelde y me voy, hay un lugar donde hay restauración. Y cuando llegue a un lugar donde no hay restauración, va a decir, no, yo me regreso al lugar de restauración. ¿Alguien quiere estar en un lugar donde no se le perdone? Donde no haya misericordia. Porque si tú se equivocó de lugar, aquí estamos llenos de misericordia. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado eso. Nos ha llenado de eso, de misericordia, de su gracia, hermano. Entonces, son de las cosas que tenemos que poner atención. Entonces, vamos a hablar. Me voy a brincar un poquito acerca de los querubines porque ya
Quiero explicar que si un niño es afectado y su conciencia ha sido afectada, él sabe que lo que va a hacer es malo. Y si lo hace es porque ese niño le fue atacado su estado de inocencia. Perdió su pureza y ahora se prejuició como cualquier ser humano con posteridad. Entonces eso es muy importante. Esto sirve mucho para la Santa Cena, esto sirve mucho para los bautismos. Jóvenes, pongan atención, jovencitos. ¿Cuándo puedes tú participar en la Santa Cena? Esta prédica es porque ustedes le echan mucho, porque tal vez están preguntando, ay, es que me han dicho que no, que los niños no deben tomar, o que los jóvenes no, y que sabe qué. Cuánto prejuicio me. ¿Cuándo puedes tú bautizarte en agua y cuándo tú puedes participar de la Santa Cena? ¿Sabes cuándo? Cuando tú estás consciente que perdiste la inocencia. Porque si perdiste la inocencia, se perdió la pureza. Entonces necesitas de la sangre de Cristo para ser lavado de tus pecados. ¿Sí me explico? El juguito de uva representa la sangre de Cristo, ¿ok? Te la tomas es para confirmar un pacto y para que te lave de tus pecados. Entonces, si necesitas, si tú estás consciente que perdiste la inocencia, entonces necesitas la sangre de Cristo. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Entonces no es de edades, hermano. No es de edades. Es quien perdió la inocencia, quien perdió la pureza. Entonces, es importante que nosotros podamos discernir, porque hoy en día no podemos negar que hay niños de 9 años, de 11 años que salen, que saben que es una pistola, y no solamente eso, sino que matan a nuestro país. Los halcones son niños. Los halcones de los narcotraficantes son niños. Y ya no se diga si traen ancestros que entonces vienen con fuertes inclinaciones a cosas negativas a causa de la iniquidad de sus padres que le heredaron. Entonces, tienen que ser liberados también. Entonces, hoy vamos a entender la naturaleza de Dios. Porque muchos la saben, pero la niegan. Sí, la niegan. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer que esto es un látigo. Vamos a hacer por... Ay, es que me va mal, Dios no me quiere, que sabe qué, que sabe cuál. Y allá Ramoncito. Yo solito me tengo. Porque me fue a mi papá la mano. Y hermano, si queremos ser tratados como hijos, tenemos que ser recibir disciplina. Tenemos que ser corregidos. No quiere decir que no te ama el Señor. Siempre nos va a mostrar su amor, pero de diferentes maneras. Si te disciplina, tu Señor, alégrate, te está tratando como a hijo. Y por quien va a venir es por los hijos. ¿O no? Entonces, esto es muy importante, hermano. Es orientado el padre hacia la familia, es orientado hacia las generaciones. Por ejemplo, cuando menciono acerca de la familia, imagínense que en el antiguo pacto a los primeros se les llamó hijos de Dios, fueron a los ángeles. Y la palabra Bana, Elohim, es un término hebreo que quiere decir hijo de Dios, hijos de Dios. En la tierra, al primero que se le llamó hijo de Dios fue Adán, hijo de Dios. A Israel en algunas porciones de la Biblia aparece como hijo de Dios. Dios mismo se despoja de sí mismo y se viene a la tierra y se presenta como hijo de Dios. Entonces, y nosotros ahora en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Entonces Dios es orientado a la familia. ¿Por qué generacionalmente? Porque también se orienta porque en la Biblia dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces significa que el Dios de Silvino, el Dios de Aaroncito,
el Dios del hijo de Aaróncito. ¿Sí me explico? Es orientado a las generaciones. Entonces, las bendiciones que están viniendo ahorita van a venir para tus hijos, para tus nietos, hasta 1000 generaciones, dice la palabra. Ya la cuarta generación, hasta la tercera y cuarta generación, es la iniquidad que llega. Pero las bendiciones son 1000 generaciones. Entonces, es un Dios que le importa mucho lo generacional. Ya dice Éxodo 20, capítulo 6, versículo 6, perdón. Éxodo 20, versículo 6. En la Reina Valera dice: pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman mis mandamientos. Entonces, la libertad que ahora tenemos es porque podemos amar a Jehová, pero lo que Él quiere es que nuestras generaciones que todavía no le aman encuentren misericordia, pero que ellos en su momento aprenderán a amar a Jehová. Y así se va prolongando la misericordia de generación en generación, porque es la promesa de Jehová que está haciendo a través de Cristo. Y se establece un principio de que Jehová creó el hombre en un principio de libertad, y de tal manera que Él no tolera la esclavitud en un hombre y en una mujer. Por eso es algo contra Él cuando algo se opone a la libertad o menosprecie la libertad. Entienda usted, jovencito, jovencita, cuando usted se opone a ser libre, entonces cuando usted le entra por aquí y le sale por acá, cuando usted piensa en todo menos en lo que se está hablando en la prédica, entonces cuando usted menosprecia esa libertad, está yendo al lado contrario de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está yendo del lado contrario. No sé si me explico. Chiquitos, bueno, y también grandes, chicos y grandes no se emberrinchan y no les importa la bendición que tiene para ti. Entonces está haciendo del lado contrario de Dios. Ahora, si tú tienes un pensamiento, ¿verdad?, de que le gusta los jovencitos, algo que digan, yo no lo suelto. Vamos a poner la música de él. Es que a mí me gusta, ¿cómo se llama el que está ahorita? Maluma, ¿no? Maluma. Es que a mí me gusta Maluma, que sabe qué, que sabe cuál. ¿Estarás siendo libre o estarás siendo cautivo? Porque no te puedes dar cuenta que no puedes ver otra cosa más que las cosas de este mundo. No puedes ver las cosas espirituales, estás cautivo, están tus ojos así. Entonces estás yendo en contra de lo que es la naturaleza de Dios y la libertad, lo que quiere para ti. Entonces las bendiciones de la libertad no las vas a poder alcanzar. ¡Wow! Y luego decimos, es que a mí todo me pasa. Es que todo reniego de Dios. Las bendiciones que quiero de Dios las estoy renegando yo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Dios me está proveyendo bendición. Imagínate, gloria a Dios están ustedes. Pero aquel que no quiso venir nada más porque no quiero ya. No necesito echarle pretexto que se me pegaron las cobijas. El jovencito que me vio se está perdiendo de la bendición que hoy les está dando. De que hoy te está hablando Cristo. Te está hablando Cristo a los jóvenes, está hablando y les está diciendo, yo te entiendo. Yo escribí esa palabra de la inocencia, de que el reino es para ti, de que yo quiero estar contigo, que no quiero que nada nos estorbe entre tú y yo. Te está hablando Cristo. Imagínate si no hubieras venido como al final. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, nosotros no podemos estar
al lado contrario ni menospreciar la libertad. Por eso Jehová levanta a Jeremías y se lo envía al rey Ezequías, porque este rey proclama libertad de esclavizar. Y Jehová siempre se va a oponer a eso, amados hijos. Todo lo que oprima, todo lo que esclavice en la vida, Jesús no lo va a tolerar, porque Jehová, ¿verdad? Él hizo en la base de la libertad, en la palabra que dice así: si aún la tierra gime por la libertad. Fíjese, si aún la tierra gime por la libertad, la misma creación, dice la palabra. Entonces, no se trata de que veamos todo a demonios, hermanos. No les estoy hablando en este caso de espíritus. Les estoy hablando de la cautividad, que muchos jóvenes no se están dando cuenta que están cautivos y piensan que es algo normal. Tal vez algo de moda, tal vez algo divertido, tal vez algo, un pasatiempo, y no se han podido dar cuenta que hay algo que no te permite venir a la presencia de Dios. Porque si aún la tierra gime por la libertad, la misma creación gime por la libertad, entonces Jesucristo te está diciendo, por naturaleza yo te hice para ser libre. O nos hizo para estar en el pecado, cautivos en el pecado. Nos hizo para estar cautivos en otras cosas, dirían los chavos, en otra onda. Tú mi complemento, yo mi complemento, con tus audífonos. Te hizo para eso. Porque hoy te está diciendo que Él te hizo para la boca de su alabanza. Gloria a Dios. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Fíjese, porque aún los mismos animales serán libertados de la esclavitud en la que cayeron cuando el hombre perdió la libertad. ¿Usted sabía que los animales en el Edén estaban libres? ¿Sí sabía? Entonces, ¿por qué las vacas pasaron de libertad a corrales? Por la cautividad del pecado de Adán. Por el pecado, hermano. Entonces, yo creo en un buen corazón de un padre siempre que va a anhelar la libertad de sus descendientes. Y un mal padre es el que no le importa la libertad de sus generaciones. Aquel que no dobla sus rodillas ni siquiera para pedir misericordia. Aquel que mira que sus descendientes se están perdiendo y que no le pide ayuda para orar. Para que un hijo que está en las drogas, en el alcohol, yo creo que ese padre no puede pedir la libertad para sus propios hijos, porque él está más esclavo que sus propios hijos. Entonces yo lo puedo ver claro, aquí hay cautividad. Hay hermanos que tienen WhatsApp y pasan cosas graves y no lo suben al grupo de intercesión. Pues así que no me malinterprete y no se me vaya a ir por otro lado, hermano, pero imagínense, yo estoy así con un clima instalando y rin. Hermano, no me malinterprete que no quiero cambiarlo. Pero si suelto el clima me vengo abajo con toda y escalera. ¿Sí me explico? Viendo las cosas. Entonces, para eso el grupo de intercesión, hermano, para las emergencias, para el SOS. Para eso es, hermano. Entonces, si un papá, que ya después de 8 días vengo y me dice, ¿qué crees? Ya está, resucitó mi mamá. Un hijo me dice, se resucitó mi mamá. ¿Y cuándo nos enteramos? Nunca. ¿Va? O un padre que diga, ¿sabe qué? La libramos. Así, ¿y cuándo me enteré? Nunca, hermano. Entonces, si tiene que entender hoy algo, hermano, esto no es una ofensa.
Hoy te está hablando Cristo para que abras tus ojos, te des cuenta que no te estás comportando como un verdadero padre. Porque un buen padre se preocupa por los hijos. Un buen padre no deja de gemir. Un buen padre siempre está al pendiente. ¿A poco se le desmaya a su hijo y no sabe por qué? ¿A poco se queda así y hay que se muere? ¿Qué hace por naturaleza? ¿Qué hace por naturaleza? Se pide ayuda, ¿no? Entonces tiene que usted entender. No tengo WhatsApp, pues háblame por teléfono. Ahora sí, hágale caso al comercial. Mire. Y exponga, pida ayuda. Que la caballería espiritual acá está. Y hermano, yo cuando hay los SOS, cuando hay un ataque y estoy guerreando, hermano, yo tengo el don de sentir cuando se sale el espíritu inmundo, cuando se sale el demonio. Yo lo siento en mi cuerpo. Y clarito siento cuando se va. Clarito siento, ¡pah!, cómo se va. Porque estamos batalla de príncipes. En batalla de príncipes, hermano. Nos unimos para eso, hermano. ¿Por qué? Porque los amamos de padres a hijos. ¿Me explico? También de padres entre padres amamos a nuestros hijos del alma. Entonces, vamos a ver cuál es el programa de Dios de la liberación. Nosotros vemos en el libro de Éxodo de una persona, ¿verdad?, de Moisés que no se llamaba así porque él había nacido en una familia israelita y venía predestinado para cumplir una misión como un libertador. Dice la Biblia que en esos días se estaban multiplicando mucho los israelitas en Egipto y el faraón mandó a matar a todos los varones de 2 años hacia abajo, porque en esa matanza él intentaba que se le diera muerte a alguien que venía con una predestinación a ser un libertador. Entonces atacó esa edad en el pueblo de Israel en los días de nuestro Señor Jesucristo. También pasó Herodes al haber sabido que había nacido el Rey de la Gloria, ¿verdad?, y mandó a hacer también esa matanza para los niños. Entonces estamos hablando de que cuando fue con Moisés lo quisieron matar de bebé, y cuando fue Jesús también lo quisieron matar de bebé. Y eso significa que Satanás puede llegar a escoger sus víctimas desde esa etapa de la vida. O sea, que escogen en la niñez, ataquen en la niñez, porque a él le garantiza que si a temprana edad puede dañar a una criatura, le asegura que será un adulto con muchas batallas y con muchas limitaciones. Entonces, yo le quiero poner un ejemplo. A mí mi madre apenas me recordó, no tiene mucho, platicando con mi esposa sobre una situación. Dice que mi mamá que un día yo estaba en la cuna de bebito, ¿va?, y me salí de la cuna y tiré los frascos, que antes era todo de vidrio, no como ahora de plástico. Tiré frascos y cuánta cosa, y que llegué hacia donde estaba él. Entonces yo estaba en la recámara y yo llegué hacia la cocina, ¿verdad? Y mi mamá dice, ¿qué haces aquí? ¿Cómo se salió de la cuna? ¿Quién sabe? Y llega a la recámara y ve todo lleno de vidrios. Todo lleno de vidrios. No había un lugar espacio como para que hiciera yo este. Todo lleno de vidrios. Entonces mamá se sorprendió, bueno, ¿y cómo le hizo este bebé para pasar en medio de los vidrios sin nada de pasar? ¿Sí me explico? ¿Qué era más fácil? Que hubiera detenido mi caminar el enemigo desde bebé o ahorita, para que no le llegue a usted la palabra. ¿Cómo era más fácil? ¿De bebé? Entonces sí me está entendiendo lo que tiene que usted cuidar. Estos bebés, estos niños también las tiene que usted aprender a cuidar, porque propósito de Dios tiene. Ay, pastor, ¿dónde lo dice? Que fuimos, gracias a Jesucristo, en este nuevo pacto, llamados a ser reyes y sacerdotes. Y las mujeres a suministrar en la presencia de Jehová, a hacer que baje la presencia de Jehová a donde quiera que ellos estén, a donde quiera que ellos estén. Fueron llamadas a eso, hermano.
Fuimos llamados a eso. Entonces, lo que quiere romper es un sacerdocio. Lo que quiere el enemigo es romper, pero es más fácil de pequeño. Entonces, muchos no agarran el alma. Yo a mi hijo lo cuido mucho, hermano. Y no porque no crea en Jesucristo, no tenga fe. O porque no cree que lo cuide. No sabe por qué. Porque si ya van dos, y es un mensaje bien claro, el enemigo sabe que Aaroncito tiene ministerio. ¿Sí me explico? Entonces usted debe de aprender a cuidar a sus hijos, hermano. ¿Por qué? Porque no nada más son cuidados físicos, sino emocionales los que les estoy hablando el día de hoy, de los que hoy estoy hablando. Entonces, nadie niega que eso que aún me llama la atención de consejeros cristianos y expertos que tratan la problemática social, especialmente en la edad del niño. Ellos están conscientes de que una de las etapas más vulnerables en el ser humano es la etapa del niño, porque a temprana edad lo prejuicia para que su vida no se desarrolle, no tenga la formación adecuada, se prive del conocimiento de muchas cosas, enriquecimiento de muchas cosas, porque mientras el niño está batallando por el trauma que ha vivido o que ha sufrido, entonces no va a haber una formación correcta en él. Entonces nosotros no podemos negar que usted y yo somos seres que vamos hacia una perfección, pero que esa perfección se alcanza a través del desarrollo de una etapa de formación. Repita conmigo, etapa de formación. Entonces, aún dentro de una mujer hay esa formación que Jehová la muestra, y que en algún momento de la humanidad eso era todo un secreto. Hoy no es un secreto. En el tiempo de David era un secreto la formación de un feto, hoy no, pero no nos causa un impacto, porque la palabra dice en el Salmo 139, versículo 13, en la versión Reina Valera y en la PCA, dice: porque tú formaste mis entrañas y me entretejiste en vientre de mi madre. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Y de qué está hablando ahí la palabra? Está hablando del bebé que está dentro del feto. En 139, versículo 16, la misma versión dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que en su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Entonces, fíjese qué tremendo es eso. Si podrías, mija, apagar la luz en medio y cerrar la puerta, poner la cortina, porque vamos a ver un pequeño video para que usted me entienda acerca, que va a ayudarnos a entender sobre la formación de lo que antes era un misterio, hoy no lo es, y qué tiene que ver con la palabra de Dios, porque esto no son algo que se le ocurrió a nuestro pueblo. Vamos a ver este video que nos va a dar una pequeña explicación acerca de él. Que habla de eso. Por ejemplo, dice el Salmo 139:13: porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Imagínense usted que ese video nos habla de nuestro principio. Eso éramos nosotros en alguna etapa de nuestro desarrollo. Y luego aquello va tomando forma poco a poco. Esa es ya una persona, bueno, no una persona, pero una criatura en sus primeras semanas. Así empezamos todos. Y esto es lo que decía David: tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Y él mismo expresa: maravillosas cosas has hecho conmigo. Y claro, ahí tiene sus diferentes descripciones de las cosas que se van formando, de cuánto pesa, del tamaño. Mire, a las 8 semanas cabe en la mano la criatura. Y así comenzó usted. La Biblia sigue diciendo, oiga esto, lo que dice el versículo 16 del Salmo 139: tus ojos vieron mi embrión. La palabra embrión es mi golem.
sin forma. No es que es imperfecta, sino que sencillamente está en un proceso de perfección. Nosotros en alguna etapa fuimos colema, masa sin forma. Y el salmista lo declara: tus ojos vieron mi golem. Mientras estaba, dice, siendo entretejido en el vientre de mi madre. Y dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro. ¿Cuál libro? En el libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Además de eso, te dio los días que vas a vivir, te dio los hijos que vas a tener. Realmente, hermanos, amados, este es un tema muy importante, porque a esa etapa, esa criatura ya tiene espíritu y tiene alma. Desde el primer momento que entra en la gestación y que comienza todo el proceso de la vida, aquella criatura ya es una vida. No es un producto, como se dice médicamente hablando. Ya es una criatura de Dios que va a tener necesidad, por supuesto, de ese proceso que se vaya desarrollando, pero que en esa etapa esa criatura necesita los mejores ambientes para que cuando salga a la vida física, hermano, pueda actuar como una persona con sus capacidades y sin ninguna limitación. Sin embargo, eso no es la realidad en muchos casos. Hay criaturas que desde esa etapa perciben el rechazo, que desde el ambiente externo del vientre de su madre se está pronunciando con respecto a la vida de él o de ella. Entonces, este es un tema. Gloria al Señor. Ahora sí, si le puedes prender la luz, hijita, y abrir la puerta, no nos vayan a ir los hermanos. A ver si ya no quieren que vengamos, ¿verdad? Entonces, sí podemos entender que el proceso de formación que nos mostraba el video, ¿verdad? El proceso de formación, en ese proceso de perfeccionamiento, en ese proceso nosotros recibimos nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, le quiero explicar algo. La falta de perdón, bíblicamente, se los voy a explicar en otra ocasión detalladamente, no es una cosa que afecta nada más el alma, sino también afecta al espíritu. Entonces, usted está en una doctrina, si usted estuviera en una doctrina de error, nunca le van a administrar el alma, mucho menos el espíritu, para que usted pueda perdonar. Ahora, ¿qué es el alma? El alma es todo lo que nosotros pensamos, sentimos, nos emociona, lo que nos lleva a nuestras intenciones y tiene que ver con nuestra voluntad. Entonces, si ya tiene alma una criatura en el vientre de una mujer, esa alma está percibiendo el rechazo. Soy un joven, no debería tener hijos todavía, debería ir al antro, debería ir a la disco, debería disfrutar más de mis amigas, de mis amigos, quiero tener más novios, lo que llegan a pensar las jovencitas, los jóvenes, que lleguen a pensar, ¿verdad? No, pues, pues yo no voy a formar una familia, no estoy listo, ¿verdad? No estoy listo, y le deja el paquete a la mujer. Entonces, todo eso, esa discusión que hubo entre papá y mamá, cuando le dijo por primera vez, aquí estás, aquí está el resultado de que estoy embarazada, desde que el varón se le pusieron los ojos así de desde que abrió los ojos y rechazó
con la pura impresión. Ahora imagínense todas las palabras que escuchó el bebé. Todas las palabras que escuchó el bebé. Todo lo negativo. Yo le pongo un ejemplo. Cuando nosotros estábamos en la radio y la pastora estaba embarazada de Aaroncito, escuchaba la radio mi esposa con mi mamá, el programa de radio, y Aaroncito empezaba a patalear. Empezaba a patalear. Reconocía la voz de su padre. Su abuelito, fíjese, cómo lo que recibió, la administración positiva del amor de su abuelo. Su abuelito viene llegando y le habla tantito, desde lo lejos él reconoce la voz de su abuelo, sale corriendo a abrirle la puerta, querer abrirle la puerta a Aaroncito, porque todavía no puede abrir, quiere abrir. Entonces, así como las cosas positivas, también las cosas negativas afectaron a nosotros y nosotros afectamos a nuestros hijos. Y nuestra responsabilidad es cortar eso, para que esas administraciones negativas haya administración positiva, una liberación y una sanidad, y no nuestros nietos salgan con la misma canción. Tiene que parar eso, hermano. Tiene que parar eso. Y empezamos ministrando, liberando, declarando la palabra sobre nuestros hijos. Declarando la palabra. Todos los días intercediendo, hermano. La guerra espiritual más importante que me interesa ahorita en la edad de esta iglesia es de usted. La liberación de usted. Sí. Si usted no quiere orar por mí, no se preocupe por el momento. Ya cuando usted ya esté maduro, entonces sí le voy a decir qué pasó. Pero ahorita me interesa que usted haga guerra espiritual por usted, varón, por tu esposa, por tus hijos. Y que no sea la mujer, en el nombre de Jesús. No, tiene que ser el varón el que encabece en usted para la liberación y venga la sanidad. Venga la sanidad de todo lo que toda esa afectación que recibieron nuestros hijos. Porque la mayoría, ¿verdad? Pues nuestros hijos no son de cuna cristiana. La mayoría, sus hijos crecieron cuando estaban, ¿no? Entonces tiene mucho que ministrarse a los hijos. Mucho. Entonces, Satanás trata de atacar eso. La criatura, aún sin estar consciente,